La familia Temple de Cary, Texas, era muy conocida y respetada en su ciudad, especialmente David, un atleta excepcional que capitaneaba el equipo de fútbol de la escuela durante una temporada invicta en 1986 como apoyador estrella y corazón de la defensa. Las habilidades de David le valieron reconocimiento mucho más allá de los límites del campo de fútbol. David era una celebridad local en Cary. Todos querían ser su amigo. Mientras el éxito de David continuaba, él decidió promover sus actividades académicas y deportivas al inscribirse en la Universidad Estatal Stephen Austin en el otoño de 1990. La universidad le ofreció una beca completa para jugar fútbol americano y David aceptó con entusiasmo la oferta. Los años de estancia en la Universidad Estatal Stephen Austin fueron nada menos que extraordinarios. Su presencia física y su agresión implacable le valieron el apodo de Templo Maldito. Durante su estancia en la universidad, David se cruzó con Belinda Lucas. Belinda era una estudiante de educación física que trabajaba como asistente en el programa de fútbol. La conexión entre David y Belinda fue instantánea y rápidamente se convirtió en un amor verdadero. Belinda era una rubia encantadora y David no pudo evitar quedar cautivado por su belleza desde el momento en que comenzaron a salir. David estaba ansioso por pasar cada momento con ella y para demostrarle su afecto, le dejaría sinceras notas en su parabrisas. Belinda, cada vez que veía su auto en el campus, se sorprendía con rosas y después de 11 meses de noviazgo, David decidió que era hora de llevar su relación al siguiente nivel. Así que con mucho cuidado y consideración, pidió a los padres de Belinda su mano en matrimonio. Los padres, impresionados por el carácter genuino y el comportamiento respetuoso de David, dijeron elegantemente que sí. David estaba decidido a proponerle matrimonio a Belinda de la manera más romántica posible para crear un recuerdo perfecto. Decidió llevarla al campo de fútbol y mientras caminaban hacia los 50 metros, la anticipación de la línea llenó el aire. David se arrodilló y le pidió a Belinda que fuera su esposa. Belinda no pudo contener su emoción cuando aceptó felizmente ser la esposa de David. En el otoño de 1992, David y Belinda se casaron en una ceremonia íntima, rodeado de seres queridos más cercanos, amigos y familiares. Después de su matrimonio, David y Belinda decidieron establecerse en Katy, Texas. Belinda persiguió su pasión por la educación y se convirtió en maestra en la escuela secundaria Katy, alma mater de David. David encontró su vocación como entrenador y maestro en la escuela secundaria at Hastings. Con el paso del tiempo, el deseo de David y Belinda de tener una familia se hizo más fuerte. 3 años después de su matrimonio, Belinda dio a luz a su hijo Evan. Convertirse en padre fue un momento de inmensa alegría para ambos. Según los seres queridos de David, fue un esposo ejemplar. Apoyó a Belinda en todos los aspectos de su vida, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Sin embargo, otras personas que conocían a la pareja pintaron una imagen diferente de su matrimonio. Algunos amigos de la pareja presenciaron sus interacciones y sintieron que David controlaba a Belinda. Lo escucharon hacer comentarios despectivos sobre su cuerpo y la forma en que ella se comportaba, cuidaba a su hijo y mantenía su casa. Según la gemela de Belinda, que pasó tiempo con David y Belinda durante las vacaciones, David hacía bromas frecuentes a expensas del gran trasero de Belinda. Además, varias personas informaron que David se refirió a Belinda como gorda y fea y la atacó verbalmente. Hizo comentarios despectivos sobre su familia, refiriéndose a ellos como una basura blanca loca y obstaculizaba activamente que Belinda y su hijo Evan pasaran tiempo con la familia de Belinda. David parecía visiblemente molesto por la incapacidad de Belinda de perder el peso que había ganado durante su embarazo por su hijo Evan. Su frustración parecía seguir de su insatisfacción por tener un cónyuge que se dejaba llevar físicamente. Sin embargo, a pesar del comportamiento menos que ideal de David, en general se coincidía que él era realmente la adoraba a su hijo y él era un padre cariñoso.
Con el tiempo, David comenzó a separarse de su esposa. Un día, Belinda y David asistieron a una reunión de la escuela secundaria donde se reencontró con un viejo amor. Al día siguiente, le informó a un amigo que se había conectado con una exnovia durante la reunión. David comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera de la casa. Le dijo a Belinda que estaba en la hora feliz con sus compañeros entrenadores de fútbol. Sin embargo, en realidad, David frecuentaba clubes de baile exóticos donde tenía encuentros casuales con otras mujeres. Belinda se sentaba en casa sintiendo una sensación de inquietud en su matrimonio mientras jugaba con su hijo. No pudo evitar preguntarse si a David le pasaba algo. Belinda le confió a sus amigos sus sospechas de que David podría ser infiel. Sin embargo, dudó en creer estos pensamientos, sabiendo que tenía que haber una explicación razonable para la creciente ausencia de David en casa. Sin embargo, cuando Belinda examinó sus estados de cuenta de tarjetas de crédito, se preocupó porque notó una gran cantidad de cargos en clubes nocturnos exóticos, lo que generó dudas sobre las actividades de David. Cuando ella lo confrontó sobre estas salidas, él presentó excusas débiles que Belinda decidió aceptar a regañadientes. Después de este incidente, David le dijo a Belinda que ya no quería compartir una cuenta con ella y en su lugar abrió su tarjeta de crédito. Este acontecimiento aumentó aún más las preocupaciones de Belinda y la dejó aislada de su marido. En el verano de 1998, la relación de Belinda y David era tensa y la pareja se peleaba mucho. Pasaron largos periodos sin hablar entre ellos, lo que añadió más estrés en su relación. Una noche, Belinda decidió confrontar a David sobre sus problemas. Le preguntó si todavía la amaba, a lo que David respondió con una respuesta vaga diciendo que no lo sabía. Pero al día siguiente por la mañana, todo había cambiado. David había cambiado de opinión. Le dijo a Belinda que la amaba y cuando Belinda escuchó las palabras de David, estaba muy feliz. En enero de 1999, David y Belinda aparentemente habían recuperado su relación. Belinda descubrió que estaba embarazada de su segundo hijo y su alegría creció cuando se enteraron que estaba esperando una niña. Esta noticia llenó la copa de emoción y alegría. El 11 de enero de 1999, Belinda tenía 8 meses de embarazo. El día comenzó normalmente. Belinda estaba enseñando en Cary High School cuando la llamaron a la oficina principal para atender una llamada telefónica. La guardería de Avon estaba hablando por teléfono informándole a Belinda que tenía fiebre y que necesitaba que lo recogieran alrededor de la hora del almuerzo. Belinda condujo hasta la guardería de Evans y lo llevó a casa. David llegó a casa aproximadamente media hora más tarde, ya que Belinda necesitaba regresar al trabajo porque tenía una reunión más tarde a la que no podía permitirse el lujo de perderse. La reunión de Belinda duró hasta alrededor de las 3:30 p.m. y llegó a casa aproximadamente 15 minutos después. Cuando llegó a casa, parecía estar extremadamente cansada. En ese momento, la fiebre de Avon había disminuido y David decidió sacarlo para hacer algo para que Belinda descansara. David y Evan salieron a la casa a las 4 p.m. y condujeron hasta un parque ubicado a unos minutos de distancia. Sin embargo, no permanecieron allí por mucho tiempo. David decidió continuar conduciendo hasta un parque más grande a varias millas de distancia, pero antes de dirigirse al parque más grande, David se detuvo en la tienda de comestibles de un hermano de Brookside para comprar una bebida para su hijo y comida para gatos. Sin embargo, cuando llegó a la tienda ya eran más de las 4:30 p.m. y David cambió de opinión acerca de llevar a Avon al parque más grande. En lugar de eso, decidió regresar a casa. Mientras conducía a casa, David decidió hacer una parada rápida en Home Depot para comprar soportes para los estantes de la habitación del bebé. Las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda capturaron a David y su hijo entrando a la tienda. David llegó a casa con Avon a las 5:30 p.m. Cuando David caminó hacia la puerta trasera, notó que estaba parcialmente abierta y había vidrios por todas partes. Ese sitio inmediatamente levantó banderas rojas y David tuvo la sensación de que habían robado la casa. Pensó rápidamente. David levantó a su hijo y corrió hacia la casa del vecino golpeando su puerta de entregada y gritando:
El vecino, al escuchar el alboroto, rápidamente corrió hacia la puerta de entrada. David le entregó a su hijo al vecino y le pidió que llamara al 911 urgentemente. Le explicó que parecía que si le hubieran robado la casa y estaba preocupado por su esposa, que estaba embarazada. David dejó a su hijo al cuidado del vecino y se apresuró a regresar a su casa, y mientras estaba corriendo, gritó el nombre de Belinda. Su voz se llenó de preocupación. Subió corriendo las escaleras y se dirigió al dormitorio principal. En el armario del dormitorio principal, David encontró a Belinda acostada. Estaba cubierta de sangre. Después de encontrar el cuerpo de Belinda, David llamó a la policía. 2 agentes de la oficina del agente del condado de Harris respondieron a llamadas del 911 sobre un tiroteo mientras se dirigían al lugar. Se les informó que una persona había recibido un disparo. Al llegar, los oficiales encontraron una barrera, pues el perro de David y Belinda, Shaka, ladraba y gruñía impidiendo su entrada. Los oficiales rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una manera de acceder a la casa, ya que alguien dentro lo había hecho. De hecho, le dispararon. Sin embargo, el comportamiento agresivo de Shaka estaba demostrando ser un obstáculo desafiante. Consideraron dispararle al perro como último recurso, ya que creían que sería su único medio de obtener entrada. Justo cuando los oficiales estaban a punto de actuar, David inesperadamente salió del patio trasero con calma y firmeza. Informó a los oficiales que su esposa Belinda había recibido un disparo y estaba muerta dentro. Los oficiales ordenaron a David que tomara el control de su perro antes de que pudieran ingresar a las instalaciones. David cumplió con la solicitud del oficial y colocó al perro dentro del garage. Dejaron a David en una patrulla y cuando llegó personal médico y oficiales adicionales, David comenzó a actuar agitado. Los oficiales explicaron que necesitaban llevarlo a la estación de policía para interrogarlo sobre la muerte de su esposa Belinda. Durante la entrevista, David habló sobre los momentos previos a cuando descubrió a su esposa muerta en el armario. Sin embargo, David actuó irritado y agresivo. Según los detectives, David se negó a mirarlos a los ojos y sacudió su cuerpo y saltó en la silla mientras hablaba. Después de 3 horas y media de interrogatorio, los detectives todavía no tenían idea de si David era sospechoso del asesinato de su esposa. Sus respuestas no fueron concluyentes y no cooperaba, lo que les hizo imposible eliminarlo como sospechoso. Cuando los investigadores de la escena del crimen llegaron a la casa de David y Belinda, fueron confrontados con una pista espantosa. Belinda fue encontrada acostada boca abajo en el armario del dormitorio principal con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. La lesión en la cabeza de Belinda no fue evidente de inmediato, ya que su largo cabello cubría esa parte de la herida. Para uno de los detectives de la escena parecía como si Belinda hubiera estado arrodillada cuando le dispararon. La ropa que colgaba en el armario estaba cubierta de sangre y materia cerebral de Belinda. Belinda estaba completamente vestida con jeans y un suéter, con los zapatos todavía puestos. También llevaba un collar con una pulsera y un reloj. El 12 de enero de 1999, un médico forense realizó una autopsia a Belinda y confirmó que había recibido un disparo de una escopeta calibre 12 que le fracturó. El médico forense determinó que Belinda había sido asesinada en algún momento del 11 de enero, pero no pudo identificar un momento específico de la muerte debido al estado de lividez del cuerpo. Después de que los médicos retiraron el cuerpo de Belinda de la escena del crimen, el médico forense notó que la hija no nacida de Belinda había muerto como resultado de su herida de bala en la cabeza, pero afirmó que la muerte no habría sido instantánea. Los investigadores se registraron a casa de David y Belinda. El examen de su casa reveló evidencia que indicaba que el individuo que cometió el tiroteo había entrado por la puerta del patio trasero rompiendo un panel de vidrio. Sin embargo, cuando el investigador examinó de cerca los vidrios rotos en el piso, notó que el patrón era consistente con la ventana rota, mientras que la puerta trasera fue rota para despistar. Este hallazgo generó sospechas sobre las circunstancias que rodearon la rotura. En el análisis, los investigadores llegaron a la conclusión de que si la puerta trasera hubiera estado cerrada cuando se rompió el vidrio, se esperaba ver el vidrio esparcido más cerca del sofá. Sin embargo, el hecho de que los fragmentos de vidrio se encontraran en la sala de estar sugirió un escenario alternativo. Si el intruso tenía la intención de ingresar a la casa de David y Belinda, ¿por qué elegirían romper el vidrio?
Se abrió la puerta con llave y se abrieron los cajones. Se entregaron algunos artículos en la casa de David y Belinda. Después de una investigación exhaustiva, no faltaba nada de valor. Se descubrió que Belinda tenía todas sus joyas, lo que indica que no era el objetivo de sus posesiones, además de las de David. El anillo de fútbol dorado de Champion High School estaba a la vista en el tocador del dormitorio. Además, el televisor estaba abandonado y todavía enchufado, lo que contradice la noción de un robo. Dadas estas observaciones, los detectives inicialmente creyeron que quien asesinó a Belinda había preparado la escena del crimen. Sin embargo, tras una mayor investigación se dieron cuenta de que el motivo detrás de la comisión de este atroz crimen no era otro que el asesinato selectivo de Belinda y su hijo por nacer. Ives examinó la coartada de David y revisó las imágenes de las cámaras de seguridad de Brookshire y Home Depot. Estas imágenes confirmaron su presencia en ambos lugares en el momento en que creían que Belinda fue asesinada. Como resultado, los detectives colocaron temporalmente a David en un segundo plano mientras dirigían su atención a otros sospechosos en el asesinato de su esposa. Cuando la policía entrevistó a David por primera vez la noche del asesinato de Belinda, él insistió en que no tenía conocimiento de nadie que pudiera haber querido dañar a su esposa. Sin embargo, unos días después de iniciar la investigación, después de una cuidadosa consideración, David compartió con los detectives que pensaba de alguien que podría haber tenido un motivo para dañar a Belinda. Esta persona era su vecino de 16 años, Riley Sanders. Riley no solo era vecino de Belinda y David, sino también estudiante de Belinda en la escuela secundaria Katy. Debido a su ausencia constante de su clase, Belinda se había acercado a sus padres varias semanas antes de su asesinato para discutir el tema. Como resultado, lo castigaron. En otra ocasión, Belinda confrontó a la madre y el padre de Riley después de que él dejó latas de cerveza en su patio trasero. Los detectives se enteraron de que Riley tenía acceso a la escopeta calibre 12 de su padre, el arma que usaron para el asesinato de Belinda. También descubrieron que un grupo de amigos de Riley había estado involucrado en un robo varias semanas antes donde se robaron varias escopetas. Durante las entrevistas de Riley con los detectives sobre el asesinato de Belinda, les dio un relato de su día y declaró que había estado en la escuela. Sin embargo, cuando los detectives revisaron sus registros de asistencia, revelaron que había faltado a clases a mitad del día. Esta discrepancia generó sospechas y llevó a los detectives a investigar la participación de Riley en el asesinato de Belinda. Una vez que se enfrentó a esta evidencia, Riley accedió a someterse a una prueba de polígrafo, que fracasó. A pesar de esto, Riley mantuvo su inocencia y negó sentir odio hacia Belinda. En cambio, afirmó que lo que sucedió el día del asesinato de Belinda fue que había faltado a la escuela con su amigo, pasaron el día fumando cannabis y luego visitaron las casas de algunos amigos. Riley dijo que terminó su día quedándose dormido en su sofá y despertándose alrededor de las 6 p.m., para encontrar la cinta de la escena del crimen afuera de la casa de Belinda y regresar a casa. A pesar de la teoría de David de que su vecino Riley asesinó a su esposa, los detectives no pudieron encontrar ninguna evidencia concluyente que involucrara a Riley con el asesinato de Belinda. Además, verificaron la coartada de Riley hablando con sus amigos, lo que arrojó dudas sobre la teoría. Mientras los detectives consideraban la posibilidad de que Riley pudiera haber asesinado a Belinda y a su hija por nacer, mantuvieron su enfoque en el marido de Belinda, David. Durante la investigación sobre el asesinato de Belinda, los detectives descubrieron que David tenía una relación cercana con otra maestra en la escuela secundaria donde trabajó. Su nombre era Heather Scott. David informó a los detectives que él y Heather habían tenido un comportamiento coqueto a través de correos electrónicos y durante las salidas a la hora del recreo. Sin embargo, insistió en que su relación se limitaba a esto y nada más. Los detectives procedieron a interrogar a Heather en varias ocasiones. Durante su primera entrevista, Heather admitió que ella y David nunca habían estado solos. Sin embargo, describió sus interacciones como una relación romántica casual. Esta declaración generó varias señales de alerta para los detectives. Sin embargo, después de que Heather consultó con un abogado, les dio a los detectives una segunda declaración. En esta declaración, Heather reveló que su relación con David era más significativa de lo que había afirmado inicialmente.
dijo que había pasado la víspera de Año Nuevo juntos y habían tenido relaciones íntimas en su casa. Cuando los detectives interrogaron a David sobre su supuesto encuentro de Nochevieja con Heather, su compañera de trabajo en lugar de su esposa Belinda, que estaba embarazada, David admitió que sí, pero David insistió en que Heather no significaba nada para él. Dijo que su conexión era puramente física y que disfrutó la atención que recibió de ella. Según David, él realmente amaba a Belinda y habría puesto su vida por la de ella. David afirmó haber lastimado a Belinda al tener una aventura, pero negó haberla lastimado físicamente. 3 meses después del asesinato de Belinda, un gran Jerry se reunió y decidió no acusar ni a Riley Sanders ni a David Temple por el asesinato de Belinda. Sin embargo, los detectives seguían convencidos de que David era el responsable. Aunque carecían de pruebas suficientes para conectarlo con el crimen, en los años siguientes la investigación del asesinato de Belinda se enfrió y el caso quedó sin resolver. David siguió con su vida y se volvió a casar. Su nueva esposa era Heather Scott. A pesar de que David nunca había sido acusado de un delito de crimen relacionado con el asesinato de Belinda, su familia estaba convencida de que él era el responsable. Hicieron todo lo posible para mantener el nombre de Belinda en el centro de atención. Los seres queridos de Belinda buscaron los medios para que se erigiera un cartel gigante sobre una carretera muy transitada y llevaron equipos de noticias a su tumba para atraer atención. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nada pareció cambiar. Las líneas de información permanecieron en silencio y las pistas se agotaron. Todos pensaron que el asesinato de Belinda permanecería sin resolver, pero resultó que en noviembre de 2004 todo cambió cuando más de 5 años después de la muerte de Belinda, Scott Peterson fue condenado por asesinar a su esposa embarazada, Lacey, en California. Esta condena despertó un renovado interés en el caso de Belinda, ya que los fiscales de Katy, Texas, creían que había numerosas similitudes entre el asesinato de Lacey Peterson y Belinda. Además, el Estado obtuvo un veredicto de culpabilidad contra Scott sin ninguna evidencia forense, y aunque los fiscales en Texas creían que David era la persona responsable de la muerte de Belinda, carecían de pruebas físicas que lo involucraran con el crimen. Utilizando la condena de Scott como precedente, los fiscales de Texas revisaron el caso de Belinda para determinar si había pruebas suficientes para acusar a David de asesinato. La fiscalía formuló una teoría de que Belinda llegó a casa el 11 de enero de 1999 y su esposo David estaba esperándola con una escopeta calibre 12. Creían que David confrontó a su esposa y la obligó a subir a un armario donde le disparó fatalmente en la cabeza. Luego del homicidio, creen que David organizó la escena para que pareciera un robo fallido, tomó a su hijo y procedió a conducir por la ciudad para establecer una coartada que asegurara que fue capturado por 2 cámaras de seguridad. El 30 de noviembre de 2004, 6 años después del asesinato de Belinda, David Temple fue arrestado acusado de un asesinato. Sin embargo, debido a varios retrasos, el caso tardó 3 años adicionales en llegar a la corte. Durante ese periodo, Heather nunca fue acusada de ningún delito relacionado con el asesinato de Belinda, y no se encontró evidencia de que sugirieran que ella tenía conocimiento previo de la participación de David en el asesinato de Belinda. En 2007, cuando David enfrentó el juicio por el asesinato de su esposa, su defensa se centró en demostrar que su vecino Riley Sanders, de 16 años, cometió el crimen y no él mismo. Después de solo 8 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad que sentenciaba a David a cadena perpetua. Sin embargo, en 2016, los tribunales anularon su condena, citando que la fiscalía no reveló pruebas cruciales. Esta reversión preparó el escenario para otro juicio en 2019, donde David fue nuevamente declarado culpable de asesinar a Belinda. A pesar del veredicto de culpabilidad, el juez declaró el juicio nulo, ya que el jurado no pudo acordar una sentencia. En los años que siguieron, la audiencia de nueva sentencia de David se retrasó debido a la pandemia de COVID-19. Y finalmente, en 2023, la audiencia comenzó una vez más. El jurado le tomó solo unas pocas horas declarar culpable a David y sentenciarlo a cadena perpetua.